Listo. Bueno, la clase que nos tocó a nosotras preparar es Signos Vitales, parte 2, sobre la tensión arterial. Bueno, vamos a arrancar con el tema de las definiciones. La presión es una magnitud física. Bueno, la presión básicamente es una fuerza que, bueno, se ejerce de forma perpendicular a la superficie, pero yéndonos más a la definición de la presión arterial, se trata de la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, si no hubiera presión, no habría fuerza que impulsara la sangre por el torrente sanguíneo. También, por otro lado, tenemos lo que sería la tensión arterial, que es muy parecida al término de presión, pero acá hacemos referencia a la fuerza que ejerce las paredes arteriales sobre la sangre. O sea que tiene la misma dirección que la presión, pero sentido opuesto. Acá tenemos la ecuación de lo que sería la presión. P es presión, F es fuerza y A es superficie. Bueno, y acá podemos ver que la presión es inversamente proporcional al área y directamente proporcional a la fuerza. Entonces, bueno, habíamos dicho que en el sistema la fuerza que impulsa en el torrente sanguíneo la sangre es la presión, pero es bombeada por el corazón, que es la bomba del aparato circulatorio. Pero no solamente tenemos que hablar de estos términos, sino también el término de compliance, que, bueno, se hace referencia a la elasticidad de las paredes musculares de las grandes arterias, que tienen la capacidad de poder distenderse y volver al mismo tamaño. Bueno, tenemos dos tipos de presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. Como habíamos dicho, el corazón es la bomba y, bueno, bombea cierto volumen de sangre al tronco pulmonar y la aorta, que son las dos grandes arterias, pero antes de llegar a estas dos, tienen que pasar por los ventrículos. Bueno, el tronco pulmonar, antes de llegar la sangre al tronco pulmonar, tuvo que haber pasado por el ventrículo derecho y la aorta por el ventrículo izquierdo. Una vez que se eyecta la sangre, en la mitad de ese periodo, en estas dos arterias, se alcanza una fuerza máxima sobre las paredes arteriales y eso se le denomina presión sistólica. Esta presión sistólica va a ir variando de acuerdo al ventrículo que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, generalmente se analiza el ventrículo izquierdo porque es el que eyecta la sangre hacia la aorta y la aorta es el que alimenta todo el sistema del cuerpo, a todos los órganos y tejidos. Y por otra parte tenemos las presiones diastólicas que, bueno, existen entre latido y y bueno, volvemos al término que veníamos hablando anteriormente, que es el compliance, que es la capacidad elástica de las grandes paredes de las arterias. Y bueno, entonces, por lo tanto, es determinada por la presión en la luz vascular. O sea, es la presión en la luz vascular. Bueno, la presión del pulso es la resultante entre la resta de la presión sistólica y la presión diastólica, la que habíamos definido anteriormente. Y cuando hacemos referencia a lo que es las superficies de la pared de las arterias, no hacemos referencia a una arteria aislada, sino a la suma de todas las superficies de todos de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, podemos caer en el concepto de la resistencia periférica, que es la sumatoria de la superficie de todas las arteriolas del organismo. Acá es un gráfico que lo había puesto mi compañera Rocío, no sé si se le escucha bien. ¿Sí? Sí. A ver, probemos, porque estoy de una compu vieja que, bueno. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Sí. Este gráfico aparece ahí en el material, también lo hemos visto en biología y por ahí queríamos explicarlo un poquito porque es medio raro. En este gráfico podemos ver la variación de la presión del ventrículo izquierdo
en relación al volumen del ventrículo izquierdo, sería el volumen de sangre. Al costadito a la derecha les pusimos el gráfico el dibujo como para acordarnos un poco. Y si ven, las líneas en el gráfico tienen letras, que van marcando el recorrido. O sea, acá hay que leer de la A a la F. Si nos paramos en el punto A, acá entendemos que a una presión de más o menos 10 milímetros de mercurio, hay un volumen en el ventrículo de 50 mililitros. Recordemos que primero llega la sangre por la vena, pasa por la aurícula y por una diferencia de presión pasa al ventrículo. Este gráfico habla justamente del ventrículo porque, como dijo Dai, bueno, lo importante ahora. Entonces, por una diferencia de presiones, se abre la válvula mitral y pasa la sangre hacia el ventrículo. Se llena, vemos que hay un aumento del volumen del ventrículo, pero no una gran variación de la presión. Cuando llega a 120 mililitros, se cierra la válvula mitral y esta línea del punto C a la D, esa línea roja, nos está diciendo que hay un aumento de la presión, uno bastante grande y brusco. Ahí es cuando se produce la contracción del ventrículo, que provoca, por una diferencia de presiones, la apertura de la válvula aórtica y se eyecta la sangre. Se va eyectando la sangre, se va perdiendo volumen, se va perdiendo presión y vemos en el punto F que ahí se cierra la válvula aórtica y ya comienza, va desciende bruscamente la presión dentro del ventrículo. En el punto E, que dice presión sistólica, es la presión máxima que se está ejerciendo en ese momento en que se eyecta la sangre a través de la aorta, como había dicho Dai. Y bueno, el volumen sistólico, que sería acá en el medio del gráfico, hace referencia a la cantidad de sangre que está siendo eyectada, digamos. Así que nada, eso, un poquito. Muy bien. Bueno. Ahora, bueno, la medición de la presión arterial. Tenemos dos tipos de mediciones, la indirecta y la directa. La indirecta es la más habitual, es a través de un esfimomanómetro, bueno, que justamente, bueno, lo que se mide realmente es la tensión arterial, no la presión arterial, y se expresa en milímetros de mercurio. Lo que se hace es que a través de ese instrumento se trata de generar una presión externa para vencer la presión, por así decirlo, la presión de la arteria interna. Y ahí se puede medir la tensión arterial. Generalmente estos tipos de métodos son, si los instrumentos que se emplean para la medición son calibrados y controlados, los resultados son muy similares. Y después tenemos la medición de la presión arterial directa, que bueno, esta se da en casos muy específicos, se dan en pacientes que están en terapias o unidades de tensión. Entre ellos se encuentra la colocación de un catéter intraarterial. No sé si es correcta esta imagen, profe. Busqué tipo imágenes de catéter intraarterial, me apareció esto. Y bueno, nada, es lo que yo decía, que son casos muy específicos, que son gente que está en cuidados especiales y que nada, estos métodos se les utiliza para medirles la presión. Sí, por lo general se ponen en la subclavia, que está más cerquita. Ah. La subclavia, para no tener tanto recorrido. Pero puede ser que ahí. Y después acá, bueno, entonces la tensión arterial deberá ser registrada y documentada en todos los pacientes de 3 años en adelante. O sea que todas las personas que son normotensos, o sea, gente que tiene la tensión arterial normal, se tienen que registrar, o sea, se tienen que hacer el chequeo cada año, y para aquellas que se lo tienen que hacer de forma semestral, son aquellas personas o pacientes que son de alto riesgo, que tienen factores de riesgo adicional para enfermedades cardiovasculares, y acá está el tabaquismo, la hipercolesterolemia u obesidad. Eso también siempre lo preguntan y muy pocos lo responden. ¿A partir de qué edad hay que tomar la atención? ¿Sí? A partir de los 3 años. Y bueno, también tenemos otros sistemas
¿no?, que controlan la tensión arterial, que son los vasoreceptores arteriales y el centro vasomotor del bulbo raquídeo. Entonces, los factores de riesgo que aumentan la tensión arterial, que generan hipertensión, se dividen en dos grupos. Los no modificables, que serían los genéticos, los de edad y grupos étnicos, y los modificables, que son la obesidad, el consumo excesivo de sodio y el alcohol y el estrés crónico. Entonces, la importancia que tiene la toma de la presión arterial, primero y principal en la práctica ambulatoria, es el diagnóstico de la hipertensión y en base a ello poder tomar medidas. Entonces, básicamente, para poder definir la hipertensión sería el aumento sostenido de la presión sistólica, de la diastólica o ambas. La hipertensión se lo considera como un problema de salud y encuadra dentro de los factores de riesgo cardiovascular, además de la obesidad, de fumadores, entre otros más. Entonces, las consecuencias que tiene la hipertensión son sufrir enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía isquémica o eventos cerebrovasculares, daño en órganos, riñón o la retina, y aceleración del proceso de aterosclerosis. Entonces, para ir definiendo el rango de los valores normales en personas adultas sanas, son 120 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 80 para la presión diastólica. Y para considerar que una persona es hipertensa a partir de los 18 años, según la OMS y el Ministerio de Salud de la Nación, es 140 para la presión arterial sistólica y 90 para la presión diastólica. Pero todos estos valores no son aplicados para pacientes que tienen otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque estos pacientes, cifras menores pueden aumentar el riesgo cardiovascular, o sea que son situaciones diferentes y el riesgo es diferente. Después tenemos dos tipos de hipertensión: la hipertensión arterial esencial y la hipertensión arterial secundaria. La esencial son casos que no se pueden identificar las causas, generalmente aparecen en la edad media y es asintomático. Tienen recién consecuencia después de 10 años y se da más en hombres que en mujeres. Y bueno, se puede mejorar el pronóstico en estos tipos de casos teniendo ejercicio, dieta, baja en sodio, peso adecuado, tratamiento con antimedicación, en este caso con antihipertensivos. Y después tenemos la hipertensión arterial secundaria, que acá sí hacemos referencia a lo que se asocia a enfermedades endócrinas, renales, vasculares y otras. Es importante identificarlas y en base a eso estudiar la causa y aplicar un tratamiento. Generalmente en los nenes y en los adolescentes no tienen problemas de hipertensión, pero los que sí tienen son hipertensión arterial secundaria. En estos casos, si se los identifica a tiempo y se les hace un rastreo, un seguimiento, pueden ser casos potencialmente curables o pueden llevar a la hipertensión. Y generalmente se han visto un aumento de los casos debido a la obesidad en la infancia en personas a edades tempranas. Bueno, la importancia de la hipertensión en números. Bueno, en Argentina la prevalencia de la hipertensión en el rango etario de 18 a 85 años es del 29,9%. O sea que se acepta la regla de 1 de cada 3. O sea, 1 de cada 3 adultos sufre hipertensión. 1 de cada 3 adultos hipertensos desconoce de su enfermedad y 1 de cada 3 adultos hipertensos tratados no logra mantener su presión arterial por debajo de los 140 y 90 milímetros de mercurio. Y bueno, acá están las formas de tomar la presión arterial que lo va a explicar mi compañera Rocío. Sí, ahí sigo. Bueno, como dice acá, se dividen en dos grandes grupos. Digamos, hay varias maneras en las que podemos tomar la presión.
o varias formas en las que se toman. Una es en el entorno clínico, de forma ambulatoria también puede ser, y después eso la medida. También tenemos el monitoreo, que sería un registro de varias medidas de la presión a lo largo de un tiempo determinado. También se puede hacer de forma ambulatoria o domiciliaria, que más abajo, si me pasas la diapo de ahí, puse un cuadrito de resumen. ¿Ahí está? Sí, ahí lo veo. Bueno, en la primera columna puse la medida de la presión arterial en el entorno clínico, o sea, en el consultorio o en el hospital, y consiste en la técnica auscultatoria con el sfingomanómetro aneroideo con los nuevos equipos semiautomáticos, aneroide o con los, que después lo voy a mostrar en unas imágenes. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo que es de bajo costo, que está en todos los centros de salud. Tampoco tiene rechazo por parte de los pacientes, como otros que voy a mencionar después. Pero tiene algunas desventajas, que es la escasa reproducibilidad, los sesgos por parte del personal sanitario y también la reacción de alarma por parte del paciente. Esto tiene que ver con que por ahí algunas personas se ponen, como solemos decir, tensas. Se tensan cuando ven un médico, alguien, una enfermera con que trae las cosas, se ponen nerviosos y eso ya complica la toma de la presión. Digamos, no está bueno. Se llama hipertensión. Pero también tenemos... Hipertensión del guardapolvo blanco, se llama. Pero escucho muy bien. Bueno, la medida ambulatoria de la presión arterial es también no invasiva, permite obtener el monitoreo. Permite obtener una medición de la presión arterial durante 24 horas. Tiene una ventaja muy grande, que es que se puede evaluar la presión arterial nocturna y la variabilidad a corto plazo. Pero el costo es elevado, ahí se cortó una palabra. El problema es que el costo es elevado y por ahí tiene poca aceptación por parte de los pacientes, porque digamos, vos tenés que estar yendo a tomarte la presión todo el tiempo. Y por eso está la opción de monitoreo domiciliario de la presión, que lo realiza el paciente con equipos estandarizados y va registrando en una libretita. Los pacientes van a la farmacia, se compran el tensiómetro, que viene siempre con una libretita, y ahí pueden registrar los valores y luego se lo notifican al médico, ¿no? Y está bueno porque evalúa la variabilidad en el mediano y en el largo plazo, es bajo costo y tiene amplia aceptación por los pacientes. La desventaja sería que no permite evaluar la presión arterial nocturna y solo se pueden realizar mediciones en reposo, pero bueno, eso como siempre. ¿Pasado ahí la diapo? Ahora voy a mostrar un poquito las herramientas o los distintos tensiómetros que hay. Este que solicita la profe, el aneroide, que bueno, es el más común, es el que viene con el estetoscopio, y son bastante sensibles a la temperatura, al calor, así que tienen que ser calibrados cada 6 meses. El siguiente es el digital, que es muy común que la gente lo tenga, los hipertensos lo tengan en la casa porque es bastante fácil de usar, porque es electrónico, puede ser de muñeca o de brazo, son fiables y bueno, son muy usados por los pacientes. El que no es usado es el siguiente, que es el tensiómetro de mercurio, porque el mercurio es tóxico y ya está prohibido acá. En un momento se realizó una campaña para que se dejen de comprar, pero ya directamente está prohibido. Porque es muy peligroso, lo mismo con el termómetro de mercurio. Después, bueno, en la siguiente diapo vamos a hablar de los requisitos a tener en cuenta
para la toma de presión arterial, tenemos el ambiente, que tiene que ser templado, agradable y estar lo suficientemente aislado del sonido para que podamos escuchar bien los ruidos. ¿Sí? La posición del paciente, que tiene que tener una silla cómoda, una superficie de apoyo que puede usar para apoyar el brazo que queda a la altura del corazón. No debe cruzar las piernas y el brazo tiene que estar siempre descubierto, pero hay que tener cuidado con las mangas de la remera y la ropa que no corte la circulación. Tiene que tener 10 minutos de reposo antes de la toma de la presión. Y media hora antes, por lo menos media hora antes, no tiene que haber realizado ningún tipo de ejercicio, ni haber fumado, ni haber consumido sustancias estimulantes como la cafeína o la mateína. Tampoco tiene que tener la vejiga llena, si hay ganas de ir al baño, ¿sí? Tiene que estar totalmente tranquilo. Y en la siguiente diapo está la imagen que estaba en el material, donde podemos ver al chico ahí sentado, con el brazo como dijimos. Los pies tienen que estar bien apoyados, la espalda también, sin ganas de ir al baño, el brazalete bien puesto. Y bueno, el tensiómetro también tiene que ser adecuado para cada paciente, no es lo mismo un niño que una persona adulta. El manguito tiene que cubrir dos partes, dos tercios, digamos, del brazo. Y más adelante, bueno, lo vamos a ver bien. En la siguiente diapo están los pasos para determinar la presión arterial. Primero y principal tenemos que fijarnos que la agujita del manómetro esté en 0, o el digital que también esté en 0, y el manguito debe estar desinflado. Tenemos que colocar el manómetro sobre la mesa, sobre una superficie horizontal, y tiene que ser bien visible para no andar moviéndolo, poder ver bien los números. Colocar el manguito en el brazo descubierto en forma que quede 2 centímetros por arriba del pliegue del codo. Es decir, el bordecito de abajo tiene que quedar 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Ese manguito tiene que cubrir 2/3 de la longitud del brazo y entre un 75 a 100% de la circunferencia. Nos tiene que abrochar bien. Entonces, se palpa el pulso de la arteria braquial a fin de ubicar ahí el estetoscopio. Se palpa el pulso radial y se infla el manguito hasta cierta presión, por encima de la presión que coincide con la desaparición del pulso radial. Cuando sentimos que desaparece, ahí está bien. Aplicamos el estetoscopio sobre la arteria braquial y desinflamos el manguito muy lentamente. Y el estetoscopio tiene que estar bien puesto, no le queda por debajo del manguito. Se auscultan los ruidos. El primer ruido que se escucha, porque nosotros como que comprimimos y cortamos la circulación un poco. Entonces, cuando empecemos a soltar, cuando empieza a bajar esa presión, va a empezar a fluir la sangre, y el primer ruido que se escucha coincide con el valor de la tensión arterial sistólica. Es decir, entre que empieza a disminuir los ruidos hasta que desaparece, esa coincide con el valor de la tensión arterial diastólica. Y bueno, se registran los valores con el mayor nivel de precisión posible. Se pueden realizar varias veces, ¿no? Sí. De hecho, dice que en la práctica clínica se debe tomar la tensión arterial en ambos brazos en la primera visita y al menos en 2 oportunidades con un intervalo de 2 a 3 minutos entre ellas. Sí. Y bueno, se registran en una medida, digamos, promedio entre todo eso. Sobre la auscultación que mencionaba, como ya les había dicho, el primer ruido corresponde a la presión sistólica, que sería la de eyección de la sangre. Y esto que decía hoy, cuando los ruidos comienzan a disminuir hasta desaparecer, o casi desaparecer, hablamos de presión diastólica. Ahí está mal la diapositiva, después lo corregimos. Se debe tener en cuenta el pozo auscultatorio, que se produce cuando repentinamente desaparecen los ruidos auscultables, y eso suele pasar en las personas mayores. En la siguiente diapo hablamos de aspectos de la relación médico-paciente.
Como dije, el paciente tiene que estar cómodo para que se pueda medir bien la atención. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es saludar y llamar al paciente por el nombre, nada de sobrenombres ni faltando respeto para nada. Bueno, como siempre, procurar que el paciente esté cómodo, preguntarle por qué se controla la presión, quizás es hipertenso, por alguna otra cuestión, es simplemente un control, lo que sea. Tener en cuenta siempre qué piensa y cómo se siente, comunicarse, hablar de forma sencilla y que esa persona pueda entendernos. Comunicarle siempre al paciente la cifra y en el caso de que nos dé una cifra muy rara o que tengamos que consultar con otra persona si es necesario, bueno, consultamos con un compañero. Y bueno, también despedirse correctamente, como siempre. Sobre promoción de la salud y prevención de la hipertensión, de ahí estuve hablando un poquito. Son claves los controles periódicos. También hay que tener mucho cuidado con el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Como siempre, fomentar hábitos saludables, una dieta saludable, ejercicio, y impulsar y apoyar políticas públicas y acciones comunitarias saludables. Siempre exige que el profesional de la salud se posicione de cierta manera bueno, a favor de la gente y de sus pacientes. Así que el tema de las políticas, bueno, ya hemos tenido un par de discusiones con otros compañeros, pero es realmente al fin y al cabo la clave, porque estamos hablando de muchísimas personas. Así que, bueno, ahí en la siguiente diapo empezamos a hablar de factores y estimación de riesgo vascular. La siguiente diapo. Bueno, ¿qué pasa con los factores de riesgo? Que aumentan la probabilidad de sufrir otras afecciones, enfermedades o eventos cerebrovasculares, por ejemplo, o cualquier otro síntoma de alguna enfermedad arteriosclerótica. Estos factores de riesgo son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, etcétera. Son bastante frecuentes encima en nuestra población. Y bueno, se dice que la combinación de dos o más de ellos potencia el riesgo en proporciones variables según las diferentes comunidades y personas. Por eso siempre depende, digamos. Así que bueno, hay un par de recomendaciones que son bastante generales y que ya todos conocemos, que tienen que ver con los buenos hábitos, con no fumar, con evitar el tabaquismo pasivo, con comer bien, digamos una dieta balanceada, realizar actividad física, controlar el IMC, ¿sí? Tener un porcentaje de grasa, digamos, dentro de los rangos saludables, vamos a decir, mantener valores normales de tensión arterial, lo mismo, dieta y ejercicio sería. Alcanzar y mantener los valores recomendados de concentración de colesterol total y LDL en sangre, también tiene que ver con la dieta y con el ejercicio. Y controlar la glucemia en personas con intolerancia de glucosa o con diabetes. Bueno, las siguientes tablas son indicadores, son como una guía, pero no podemos basarnos en esto para el diagnóstico, ¿no? Para nada. Pero lo que muestran estas tablas son el riesgo de padecer un episodio cardiovascular, mortal o no, en un periodo de 10 años, según, y estas son las variables, sexo, edad, presión arterial sistólica, colesterol total en sangre, consumo de tabaco y la presencia o ausencia de diabetes. Como vemos, son varias de las variables que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en esta tabla de personas con diabetes tenemos a la izquierda a los hombres, a la derecha a las mujeres, y fíjense la diferencia entre fumadores y no fumadores. Veo que lo que está en rojito es el nivel más alto, en bordeaux, digamos, el nivel más alto de riesgo. Fíjense también en relación a la edad, como vemos a los 40 años,
es bastante notoria la diferencia entre no fumadores y fumadores. Eso me llama mucho la atención. Fíjense la relación la comparación entre el verde y el color bordó, y más que nada entre los hombres. Sí. Es bastante grande. Sí. Después Y estos son con diabetes, ¿no? Y en los que no tienen diabetes también pasa lo mismo. Claro, también se relaciona con el colesterol. Abajo están los valores. Y bueno, la otra imagen se ve un poco mejor que esta. Claro, está en la partecita de abajo. Así que, bueno, eso es todo. Muy bien. Gracias por Muy linda presentación, chicas. Los felicito.